voy a compartir la presentación para que podamos platicar. Así que me confirman si ven la presentación. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer. A ver si me ayuda a recordar, Kevin, que veíamos ayer. Mónica, ayer estábamos hablando sobre los presupuestos que hacen las compañías y que era un presupuesto. Ajá, presupuestos de capital específicamente, ¿verdad? Sí, Que decíamos que están relacionados estos presupuestos con el plan operativo, perdón, el plan estratégico de la empresa, que sí, ya es de y con los un plazo objetivos de largo plazo. estratégicos. Exactamente. Entonces está alineado. Si los objetivos estratégicos, por ejemplo, hablan de que se va a aumentar el nivel de producción, entonces es lógico que encontremos un proyecto donde se va a ampliar, por ejemplo, una planta o se va a comprar nuevo equipo, ¿verdad? Algo que impulse ese objetivo que se está buscando a nivel estratégico. Entonces, veíamos de dónde surgen esos proyectos o esos presupuestos de capital, que son nuestros proyectos de inversión. Y comenzábamos a ver el ejemplo de esta empresa que quiere invertir en una planta desescamadora y que con eso iba a poder mejorar la producción. Entonces teníamos por acá que la empresa gastaba, vimos hasta esta parte, para poder comenzar el proyecto gastaba 100,000 porque compraba un activo de 90,000 y gastaba también en poder instalar y trasladar la maquinaria $10,000. Entonces, con eso, el proyecto le estaba costando 100,000 y además la máquina cuesta 10,000 en este caso. Hablábamos también un poco sobre el capital de trabajo, que es el capital que se necesita para poder operar los primeros meses la empresa. Ese es como un valor en efectivo que siempre se prevé cuando tenemos nosotros proyectos. Y a veces, y es bien importante que recuerden cuando ya estén ustedes haciendo su proyecto de inversión, que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el proyecto, queremos de repente decir por cualquier imprevisto tal cantidad, pero realmente ese imprevisto debería ser relativamente conocido y entonces diríamos, va a ser imprevisto estos valores por si acaso no tengo dinero para pagar la planilla, pero yo tengo un dato ahí. Va a ser un imprevisto por si acaso yo no tengo para pagar la renta del local. Entonces yo voy a dejar un valor presupuestado ahí. Pero tampoco es que voy a decir, voy a dejar por cualquier cosa un 10% del valor del activo, porque tener mucho dinero como capital de trabajo implica que paguemos algún interés, si es que lo estamos sacando prestado, por ejemplo. Entonces, no deberíamos de dejar demasiado efectivo, sino el efectivo que consideremos que va a ser necesario para poder tener las operaciones como debería ser en los primeros 3 meses. Entonces, tampoco es que se hace así nada más por cualquier cosa, dejar dinero aprobado, ¿verdad? Porque eso afecta también los flujos de efectivo para poder hacer la evaluación del proyecto. Entonces, deberíamos de tener esos imprevistos relativamente controlados en cantidades para poder dejar los valores que sean correctos, ¿verdad? No valores de más y no valores de menos. Entonces, en este ejemplo, que si recordamos, aparte de la inversión inicial, se hablaba de que se iba a operar durante 4 años, que estas iban a ser las tasas de depreciación, y que decíamos que en el caso de las empresas en nuestro país, normalmente se aplica un método de línea recta, entonces tendríamos acá 25 cada año para un 100%. En este proyecto que se está hablando de que es para 4 años, pero normalmente cuando no nos dicen nada, nosotros hacemos una evaluación para 5 años y en el caso de 5 años, nosotros estaríamos dejando, si se trata de línea recta, 20% cada año para llegar a un 100% de depreciación. En este ejemplo también nos estaban dando cómo iban a ser los flujos esperados una vez que ya se han hecho los gastos en la empresa, los gastos que son de tipo operativo. Por eso se habla aquí de flujo esperado después o ya relacionados con las utilidades operativas y antes de considerar la depreciación y los impuestos. Ahora, ¿de dónde sale esto? Normalmente yo tendría que hacer un estado de resultados donde tenga el valor de las entradas de dinero o los ingresos de dinero o me hago un presupuesto de caja donde voy a tener el valor que entra a caja por las ventas y el valor que sale por los gastos, sean gastos de venta, gastos de administración, gastos de producción si se requiere
o gastos o costo de ventas. Entonces, ahí ya voy a tener todo eso restado y en ese momento, si no he considerado esa depreciación, este valor es un flujo de dinero. Entonces, aquí, por ejemplo, dice justamente que se trata de utilidad operativa antes de haber restado las depreciaciones y antes de calcular los impuestos. Por eso es que aquí a este valor, que es relativamente nuestra utilidad, le estamos llamando también flujo esperado efectivo. Entonces, ya con esos otros datos, ya vimos lo que va a pasar en el año cero. Recordemos en cuestión de proyectos también que nuestro año actual es nuestro año cero y que ese año es el momento en el que estoy iniciando el proyecto. Que un año después, o sea, al final de este primer año, estaríamos nosotros diciendo que se trata de año uno, porque es final del año uno. Si yo estoy en final del año cero, significa que estoy al inicio del año uno, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos venido platicando. Entonces, en este caso, año cero es el momento en el que hago la inversión. Cuando nosotros hacemos las inversiones, y ustedes, para que lo consideren cuando hagan los proyectos, no le digan a su proyecto año 2020, 2021. Por ejemplo, año cero, ahorita que ustedes están haciendo, si les toca, por ejemplo, iniciarlo el otro año, 2022, no vayan a decir que su año cero es 2022. No le llamen una cantidad específica o un nombre específico a su año. Digan simplemente año cero en el momento en el que yo hago la inversión, año 1, 2, 3, 4, 5, los años en los que yo hago flujos. No le pongan esa etiqueta de un año específico, ¿verdad? Porque en el caso de los proyectos nosotros no necesariamente los estamos comenzando así a inicios de año como para hacer esas consideraciones. Además de que cuando nosotros defendemos el proyecto ya no estamos en la misma fecha. Entonces por eso nos quitamos todo ese problema diciendo año cero y luego del año 1 al año 5 para efectos de la evaluación. En este ejemplo solo son 4 años. Entonces, miren lo que va a suceder aquí en esos años. Aquí tenemos nosotros este cuadrito hecho para los años del 1 al 3. Están unidos aquí los años porque se parecen. ¿Cuál año no se parece aquí? No se parece el año 0, porque en el año 0 solamente estoy haciendo la inversión. Y no se parece el año 4 en este ejemplo, porque es el año último para la evaluación de este proyecto, que le llamo año terminal, que aquí lo voy a tener un poquito más adelante. En el caso de un proyecto, digamos, que ustedes vayan a hacer, ustedes tendrían aquí los flujos del año del 1 al 4 y su año terminal, en este caso, sería el año 5. Si la evaluación, porque les decía ayer que algunos proyectos se evalúan a 10 años dependiendo de, por ejemplo, de la producción de ciertos artículos o ciertos productos más bien, que se van a cosechar cada 2 años, por ejemplo. En esos casos voy a tener hasta 10 años de evaluación, entonces nuestros años parecidos serían del año 1 al año 9. Nuestro año 10 sería el año terminal, entonces lo voy a tratar un poquito diferente, como en este caso. Aquí solamente para que veamos por separado el cálculo de los años, pero al final todo queda en una misma gráfica. Ahora, veamos aquí del año 1 al 3. En estos 3 años, vean lo que va a suceder. Miren acá, flujo esperado de efectivo, 35,167. ¿De dónde vamos a sacar este valor? Este valor sale del dato que nos dieron aquí, 35,167. Este es el flujo esperado de efectivo en el año 1. Si ustedes ven aquí, 36, 55, así lo vamos a encontrar aquí en este cuadro. Miren, 36,000, 55,000. Entonces, esta primera línea que dice flujo esperado de efectivo, ese valor es el dato que nos dio marketing de cómo van a estar las ventas y cómo van a estar ya esas utilidades o ese flujo esperado, porque se hizo una relación de lo que ingresó y lo que salió hasta antes de la depreciación. Entonces aquí nosotros tenemos ese flujo de efectivo y ahora corresponde restar el último gasto que faltaba. Solamente que se dejó separado porque hasta aquí nosotros le podemos llamar efectivo. Recordemos que en el estado de resultado nosotros manejamos un valor
un valor de ingresos y de egresos y al final nos da una utilidad. Pero siempre hemos mencionado que esa utilidad no es sinónimo de dinero en efectivo porque incluye gastos que no representaban salida de dinero y ese es el caso de la depreciación. Por eso en este caso hemos llegado a tener esas utilidades que sí son sinónimo de efectivo, por eso las estamos tomando en cuenta aquí, y esa depreciación la tengo aparte. Entonces aquí llega el momento en el que voy a restarla para poder realmente decir si tengo aquí una utilidad operativa como tal, una utilidad antes de intereses, o más bien aquí antes de impuestos, que es lo único que nos faltaría a nosotros aquí calcular, porque ya todo lo que corresponde a salida de dinero ya está contemplado. Entonces, aquí, fíjense, tenemos restada la depreciación, que ¿de dónde sale esta depreciación? Esos 33.330, ¿de dónde creen que sale? De la depreciación, ¿De qué del, valor la depreciación? ¿cómo se llama? Del activo que compramos, o sea, de la maquinaria. Ajá, la maquinaria que costó 100.000. Ajá, ¿y Ajá. qué más? Para tener aquí Mm. 43, 44, 14, ¿qué más? Sí, entonces la maquinaria, como, yo realmente no sé cómo se saca. A ver, no le escuché bien. En el maquinaria, ¿cómo se saca la depreciación? ¿Cómo es el porcentaje? El porcentaje que nos dan aquí en este Del ejemplo, 40%. en este No, caso, no, ahí es categoría fiscal. En cada año la depreciación, en este ejemplo, acuérdense que si es línea recta iban a ser los mismos valores, pero en este ejemplo me dice que en el año 1 se va a considerar una depreciación de 33.33%. ¿Cuánto cuesta mi activo? Mi activo cuesta 100.000. ¿Cuánto es 100.000 por 33.33%? Es 33.330. ¿De acuerdo? Entonces, el sí, flujo le entiendo. esperado que ya me dieron, lo que hago es restarle la depreciación que se calcula de acuerdo al valor del activo, que en este caso es el mismo valor del proyecto, pero ayer veíamos que no siempre va a ser así. Entonces yo tomo el valor del activo, le aplico la tasa de depreciación, que en este caso para el año 1 es de 33.33%, y lo resto. Ese valor que yo resto le llamo cambio neto en el ingreso antes de impuestos. Entonces ahí tengo una simple resta, el flujo de 35.167 menos la depreciación y eso me da el cambio neto en el ingreso antes de impuestos. Es ese valor que tengo ahí de 1.837. Ya con este valor que yo tengo acá, que esta va a representar mi utilidad, ¿verdad? Porque aquí yo ya había sacado, ya había aplicado todos los gastos. Recuerden que este flujo venía de haber tomado el valor de las ventas menos todos los gastos que la empresa tenía en dinero, pero había dejado este último gasto, que era la depreciación, ¿verdad? Ya por una cuestión de información, entonces lo había dejado por acá y entonces resté ese valor, ese gasto de depreciación y me queda la utilidad, que aquí para efectos de este cálculo de flujo marginal estoy llamando cambio neto en el ingreso antes de impuestos. Entonces voy a tener aquí esos 1.837 y le calculo el 40%. Ese 40% me representa $735. Los resto, ya que los reste, tengo aquí entonces 1.102. Entonces, ya ese valor que me aparece allí es en este momento mi utilidad después de impuestos, pero como yo había restado la depreciación, para decir que es dinero en efectivo, lo que hago es volver a sumar ese gasto de depreciación. ¿Para qué me sirvió haberlo restado antes? Para poder determinar la utilidad que sí va a aplicar impuestos. Y ya con este valor saco diferencia. Sí. ¿De dónde sale el resultado de ese impuesto de 40%? No lo entendí. Ese valor de 40%, ¿la tasa de dónde sale? Sí, es el 735 del primer año. Ah, es la aplicación de este valor, 1.837 por 40%. Y Probémoslo a ver.
los dos siguientes años también por 40%. ¿Correcto? Ah, Sí, ok. 40% porque acuérdense que es la categoría fiscal de la Ajá, empresa, que sí. eso nos decía aquí, ¿verdad? Pero que en el caso de nuestras empresas o que no nos dijeran nada, nosotros estaríamos utilizando 25 porque se trata de impuestos sobre la renta. Entonces simplemente le aplicamos a esta que es nuestra utilidad antes de impuestos, le aplico el impuesto y esta ya es nuestra utilidad neta. Le vuelvo a sumar el gasto que no me representaba dinero en efectivo y entonces este valor sí es el dinero neto que yo tengo en este primer año, ¿verdad? Este es el flujo esperado neto de este primer año. Entonces, fíjense bien, cuando ya me voy al segundo año, yo no voy a trasladar ese dinero, no lo voy a trasladar para acá, no voy acumulando, no se trata de un presupuesto así como lo hemos hecho el presupuesto de caja. El presupuesto de caja siempre lo haríamos aquí, pero ya para un efecto de balance general. En este caso que estoy haciendo la evaluación de los flujos, lo que va a colocarse en el año 2 van a ser los valores que le corresponden similares a los que utilicé en año 1. Por ejemplo, flujo esperado de efectivo 36.250. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale Eso ese ya valor? lo da el ejercicio. Ajá, lo da el ejercicio, pero el ejercicio dice que me lo da quién. Decía por aquí que me lo daba el departamento de marketing, ¿verdad? Entonces aquí está, miren, el flujo esperado en el año 2, 36.250. Entonces ahí está, inicio año 2 con ese valor que marketing me dijo, que es producto de haber tomado los ingresos por esta nueva planta o esta nueva desescamadora, menos los gastos que se incurren y que son pagados en efectivo. Aclaro eso de pagados en efectivo porque la depreciación también es un gasto, pero aquí para efecto de información se dejó separado porque no me representa una salida de dinero. Entonces, ubico la depreciación, que de dónde sale. ¿De dónde sale ese 44.450? Chicos. Que era el ejercicio de la depreciación del segundo año. Ajá, la depreciación del segundo año. El segundo año, ¿de cuánto es la depreciación? Se hace siempre con base a estos 100.000, ¿verdad? Se aplica en el segundo año esta siguiente tasa, 44.45%. Entonces, 44.45 aplicado a 100.000 me va a dar 44.450. Resto ese valor y esto me da el cambio neto en el ingreso de 8.200. Pero en este caso, y fíjense bien cómo lo vamos a manejar, en este caso yo tengo un flujo esperado de 36.000, pero una depreciación de 44.000. Este valor es un valor negativo acá. Estos 8.200 son negativos. Eso es una pérdida. La pérdida no paga impuestos. Sin embargo, para efecto de flujos, sí voy a considerar el pago de esos impuestos porque implica que en este proyecto me ahorré ese pago de impuestos. Entonces, siempre lo voy a calcular. Si yo digo que tengo una pérdida de 8.200, le calculo como que fuesen valores positivos, le calculo el 40% y eso es 3.280. Entonces quiere decir que como mi pérdida fue de 8.200, mi valor ahorrado por impuestos es 3.280. Entonces simplemente lo dejo así negativo. Eso es para que no les extrañe que aparezcan negativos y aparezcan cálculos de impuestos cuando en la práctica yo no voy a pagar impuestos por un valor negativo, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo este valor negativo, le calculo el impuesto negativo y lo resto. Por ley de signos, como este valor es negativo, y este valor es negativo, al momento de hacer una resta, se toman como que fueran positivos y se le coloca el signo negativo aquí. Entonces, quiere decir que mi cambio neto en el impuesto después de impuestos es de 4.920 negativo. Como aquí en esta relativa pérdida que yo tengo acá, esa depreciación se había restado, entonces la vuelvo a sumar
y resulta que mi cambio en dinero es de 39.530. ¿Qué pasó aquí con estos asuntos negativos? Simplemente es una cuestión de manejar esos valores matemáticamente. Si son negativos, pues los manejo como negativos, ¿verdad? Pero hago las operaciones. No me pongo ahí a pensar de si pago o no pago impuestos. En estos casos lo manejo como simple matemática. Hago lo mismo que hice aquí en el año 1, entonces llego a tener un flujo de efectivo neto en el año 2 de 39.530. Viene el año 3. En el año 3, ¿de dónde salen 55.725? ¿De dónde sale eso? Vamos a ver. Ya dijimos de dónde salía en el caso del año 1, en el caso del año 2, no creo que no sepan de dónde sale ya en el año 3, sale del mismo lugar. ¿De dónde es eso? 55.725. Ya lo da Liglen, lo de Ajá, marketing. el departamento de marketing me dijo, Ajá. pero en teoría, ¿esto qué es? El valor de los ingresos menos los egresos, excepto la depreciación porque la estoy tomando hasta aquí. Tengo ese valor entonces y ahora tengo la depreciación. ¿De dónde saco la depreciación? De la tabla que dan. La tabla, ¿se la aplico a qué? La tabla que ahí me decía que era 14.81 para el año 3, y se lo aplico a qué? ¿A qué valor? Al valor del activo, que es un valor de $100,000 en este ejemplo. Entonces, le aplico y esa va a ser la depreciación, 14.810. Lo resto y esa va a ser, en este caso, la utilidad que yo tengo antes de los impuestos. Calculo el impuesto, que es un 40%, lo calculo, lo resto y voy a tener aquí entonces 24.549. Le vuelvo a sumar la depreciación para que yo pueda decir que este valor ya no es utilidad, sino que es dinero en efectivo. Entonces tengo 39.359. Fíjense ahora lo que va a suceder en el año 4. En el año 4, en este caso, voy a tener, para empezar, el flujo esperado, y fíjense que la primera parte sí es similar a los años anteriores. Ahora, ¿por qué mi año 4 es año terminal? Porque en este ejemplo son 4 años los que yo estoy considerando. Entonces voy a tener aquí 32.258 que sale de lo que marketing dice que va a ser la diferencia entre los ingresos menos los egresos en efectivo. Ahora vengo y calculo la depreciación. Estoy haciendo exactamente lo mismo. 100,000 por la tasa del año 4, que era de 7.41. Los resto, me quedan 24.848. Luego aplico el valor de los impuestos, que es el 40% de esta cantidad que tengo aquí. El 40% de 24.848, que va a ser $9.939. Resto eso, y aquí voy a tener el cambio neto en el ingreso después de impuestos por 14.909. Ya en este caso tengo un valor de utilidades netas y le agrego de nuevo la depreciación, que no había sido salida de dinero, para poder decir que este va a ser el flujo esperado al final de este año 4. Sin embargo, como el año 4 es el año terminal en este ejemplo, resulta que nosotros vamos a tener que utilizar en este caso, o vamos a tener que deshacernos de los activos que la empresa tenga. Y en este caso, entonces vamos a encontrar nosotros que la empresa tiene un activo, si ustedes recuerdan, por aquí tenemos el dato. Por aquí tenemos el dato que nos decía que la empresa estaba sustituyendo, vamos a ver dónde está el dato, aquí está, que esa empresa estaba sustituyendo la maquinaria, o estaba comprando esa maquinaria, y se consideraba que al final de los 4 años todavía iba a tener un valor de recuperación, que todavía la íbamos a poder vender por 16.500.
Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener aquí un valor de 16.500 como venta en el año 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en el año 4? Entonces, yo aquí voy a tener como una entrada y por eso estoy sumando aquí este valor. Miren, 16.500. Lo voy a sumar porque ese es un valor que voy a tener adicional por haber vendido este bien. Ahora, haber vendido ese bien significa que yo tuve que pagar impuestos por ese bien. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? La misma tasa de impuestos sobre la renta. Si yo voy a vender el activo, significa que tuve que pagar el 40% del impuesto de ese activo. El 40% aquí me representa 6.600. Entonces, yo le sumo el valor del activo, pero le resto el valor del impuesto que pagué por la venta de ese activo. Entonces, resto aquí ese 40%. Y ahora sí, hago sumas y resulta que el valor o el flujo de efectivo neto de esta empresa realmente es 32.219 para el año 4. Y en este caso, entonces, ya tenemos nosotros por aquí el flujo del año 4 ya completos, los 4 años de este ejemplo, incluso del año 0, que ya habíamos visto cuál iba a ser la salida. Eso quiere decir que ya en resumen nosotros vamos a tener una tabla, después de ya colocarlo todo junto, vamos a tener una tabla de esta manera. Flujo de efectivo neto, año 0, 100.000. ¿De dónde sale? De este valor que tenemos aquí. Año 1, este valor de 34.432. Ahí está ese valor. Miren. Año 2, ese valor de 39.530. Aquí están 39.530. Lo mismo año 3 y lo mismo año 4. Miren, 32.219. Entonces ahí tenemos el flujo esperado ya neto de cada uno de los años. ¿Cómo se hicieron los cálculos? Pues ya vimos cómo se fue haciendo año por año. Cuando ya estoy haciendo un ejercicio completo, normal, yo en una sola tabla tengo todos estos cálculos, ¿verdad? Excepto este del flujo del año 0, que solamente lo voy a ubicar ahí, pero lo he calculado separado por las características que tiene. Pero en el caso del año 1 al 4, ustedes ven que la tablita aquí del año 1 al año 3 es igualita y se llama flujo de efectivo neto. Y aquí en el año 4 llego también a ese flujo de efectivo neto, pero hago estas dos consideraciones adicionales en este ejemplo y voy a tener por aquí ese flujo esperado. Quiere decir que ya en un cuadro completo yo tendría aquí juntos años 1 al 3, solamente que llegando hasta cierta parte, ¿verdad? Entonces yo ahí tendría ya en resumen todos estos años. Ahora, en ese año terminal, ¿qué otras cosas van a suceder? Cuando yo tengo un ejemplo así más completo, podría suceder que, imagínense que lo que estoy colocando es una nueva empresa. En esa nueva empresa yo al momento de cerrar operaciones, porque hago o asumo que aquí en este año terminal estoy justamente haciendo eso, terminando todas las operaciones, entonces lo que voy a hacer ahí es asumir que todos los valores del balance deben quedar cerrados. Eso quiere decir que si yo tengo deudas, aquí en este año terminal las tengo que pagar. Que si yo tengo activos, aquí en este año terminal los voy a vender, ¿verdad? Entonces, todos los valores que yo tenga, aquí me voy a deshacer de ellos. Incluso el valor del capital de trabajo, aquí me voy a deshacer de ese valor de capital. Aquí lo voy a volver a colocar, porque si bien en el año 0 fue una salida de dinero, aquí sería una entrada de dinero. Entonces, ahí tendríamos nosotros ese valor también. Entonces, en el año terminal, lo que hago es justamente diciendo que se terminó todo y que me voy a deshacer de todo lo que la empresa tiene acá. Entonces, aquí, ya con estos valores, yo tengo ya esto listo para poder hacer la evaluación del proyecto. Ahora, ¿qué implicaciones o qué cosas o por qué momentos tuve que haber pasado para llegar a esto? En un proyecto así completo de la vida real o algo como lo que ustedes van a hacer en la clase de seminario o en la clase sí, en la clase de seminario, así se llama para ustedes, seminario de investigación, cuando hagan su estudio de factibilidad. En ese caso, ustedes para poder llegar a estos números que tenemos aquí, tuvieron que haberse
propuesto un producto para vender, por ejemplo, o una empresa para formar. Tuvieron que haber previsto cuáles van a ser los ingresos de esa empresa, los egresos de esa empresa. Tuvieron que haber hecho varios estudios para poder decidir si ese producto realmente le iba a interesar a la gente, si ese producto realmente se iba a poder elaborar aquí en el país o en el contexto en el que ustedes estén ubicados en ese estudio, si realmente la ley va a permitir que ese producto pueda ser vendido o esa empresa pueda ser formada, ¿verdad? Entonces, toda una serie de cosas, de pasos, y esto ya es el final. Agarrar todos esos números y empezar a hacer los estados financieros que me lleven a poder conocer justo estos valorcitos que tenemos aquí al final. Ya teniendo estos valores, entonces sí les aplico medidas financieras para poder conocer si esta empresa es factible o no es factible, si este proyecto es factible o no lo es. Entonces, ya teniendo esos flujos, lo demás es bien sencillo. Le aplico métodos de evaluación y selección de proyectos. A ver, hasta este momento, ¿tenemos alguna duda? No, Lick, o sea, pero sí está bien complejo, Lick, o sea, saber y todo eso, esto está, hay que practicarlo, Lick, bastante. Claro, la verdad es que cuando nosotros tenemos un proyecto de inversión, es toda una situación la que nosotros estamos aplicando, ¿verdad? Más Lick, adelantito vamos a hacer un ejemplo que nos lleve por todo ese camino. Lick, Dígame. pero para hacer esto se ocupa una investigación de meses, ¿va, Lick? No solo de un ratito nada más, ¿va? No, de hecho, cuando ustedes hacen seminarios, ustedes desde que comienzan, empiezan ya a hacer cada uno de los estudios, ¿verdad? El tiempo que ustedes se fijan ahí, que es todo el periodo, es para hacer todo esto. Y esta parte que es financiera, ustedes la están haciendo allá en las últimas 2 o 3 semanas de su proyecto, pero ya han pasado por todo eso que les menciono. Ustedes comienzan con tener una idea y que de hecho ustedes ya deberían estar pensando en qué proyecto les gustaría hacer más adelante, ¿verdad? Como les decía ayer, probablemente en mercadotecnia o en alguna materia de estas como productos turísticos y todo eso, ustedes ya han estado pensando en qué hacer cuando les toque llevar ya esta otra clase. Entonces, aquí ustedes van a tener los resultados ya económicos una vez que han pasado por haberse definido toda la cuestión de mercado, por haberse definido toda la parte de elaboración del producto, por haberse definido toda la organización de la empresa en sí y por haber ya determinado los valores económicos que van a resultar. Y esto es prácticamente el final de esa evaluación del proyecto. Entonces, imagínense, de tantos, de 5, aproximadamente 5, dependiendo de cómo lo manejen, 5 o 6 estudios en el proyecto de inversión, apenas el último estudio es justamente esta parte, la parte ya económica, que se le llama estudio económico, y la parte de la evaluación financiera, que es esto. Si nosotros vemos esa cuestión de los números en la parte económica, llegamos con toda esa parte que es contable, ¿verdad? Que es armar el estado financiero, mi presupuesto de caja, todo eso. Y llego en este momento a hacer la evaluación del proyecto, ya cuando hago el análisis financiero, ¿verdad? O la evaluación financiera. Ahora, cuando yo ya tengo toda esa información y quiero aplicar las medidas financieras para poder decidir si el proyecto es factible o no es factible, entonces aquí viene ya esta etapa donde puedo aplicar estas medidas que aparecen aquí. Un tiempo, una que se llama tiempo de recuperación de la inversión, que no me va a servir para tomar decisiones, sino para poder conocer en este proyecto cuándo voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo. Sin embargo, no va a ser para tomar una decisión, ya les voy a explicar más adelante por qué. Vamos a hacer o a aplicar una medida que se llama valor presente neto, que esa sí me va a decir si acepto o no acepto el proyecto. Al mismo tiempo puedo aplicar un índice de rentabilidad que me va a decir si acepto o no acepto el proyecto, una tasa interna de rendimiento que me va a decir si acepto o no acepto el proyecto, y en caso de que la TIR sea una situación compleja, que ya vamos a ver también por qué se puede hacer compleja el cálculo de la TIR, entonces aplico una TIR modificada, ¿verdad? Entonces todas estas que están aquí son las medidas
o los métodos que normalmente se utilizan para evaluar y seleccionar proyectos que están naciendo. Estas no me van a servir, por ejemplo, para empresas que ya están funcionando. A eso que le llamo negocios en marcha. Los negocios en marcha no son evaluados con estas medidas, porque estas medidas se aplican a valores que se están estimando, valores que son presupuestados, ¿verdad? Entonces, esos valores que yo voy a utilizar aquí, estas medidas que voy a utilizar aquí, no se las aplico a una empresa que ya tiene estados financieros y que ya tiene rato funcionando. Si yo quiero evaluar una empresa que ya rato está funcionando, lo que voy a aplicarle son las razones financieras, aquellas que vimos, índices de solvencia, índices de rentabilidad, de actividad, todas aquellas que vimos en las primeras unidades. Pero si el proyecto es nuevo, le voy a aplicar esto. Es de la misma manera que cuando ustedes hagan su proyecto, ustedes no van a tener que hacerle a esta empresa una aplicación de aquellas razones financieras, porque aquellas razones financieras no me van a decir si el proyecto es bueno o es malo. Y tampoco me van a servir como para decir si la empresa anda bien en su solvencia o en su rentabilidad, porque como son valores supuestos, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, si son negocios en marcha, yo apliqué razones financieras. Si son nuevos proyectos o nuevas inversiones las que yo estoy haciendo, entonces aplico estas medidas o métodos de evaluación y selección de proyectos. ¿De acuerdo? Ahora, en esto va a haber una situación bien importante que nosotros vamos a tener que recordar y que es el flujo de efectivo descontado. Eso quiere decir, y es por aquello que mencionábamos en un tema anterior, el asunto del valor del dinero en el tiempo. Entonces aquí, cuando yo voy a aplicar estos métodos, tengo que trabajar con esa situación en mente y hablar de flujo de efectivo descontado. Entonces, ¿qué es eso de flujo de efectivo descontado? Aquí vamos a ver que estos métodos que se utilizan, excepto este primero, este periodo de recuperación de la inversión, de ahí todos estos están basándose o están utilizando el flujo de efectivo descontado, que me va a servir para poder hacer la evaluación y selección de proyectos y ajustar en toda esa línea de tiempo esos valores, ¿verdad? Considerando ciertas situaciones. Esto es por efectos del valor del dinero en el tiempo. Aquí vamos a ver más adelante un ejercicio completo que para poder decidir ese valor que en este ejemplo notaba marketing, ahí hablamos de tasas, por ejemplo, de tasas de inflación, de tasas de crecimiento de la población, todo ese tipo de detalles que nosotros tenemos que considerar por lo que va a pasar en el tiempo. Yo sé, por ejemplo, que mis ventas este año son de cierta cantidad, pero también sé que el próximo año va a haber más gente o va a haber gente con más poder adquisitivo que me va a poder comprar a mí los productos, entonces yo voy incrementando. Así como incrementa la población, yo voy incrementando entonces también mis ventas. Pero así como me va incrementando la inflación, así voy a ir aumentando también mis precios y mis costos también. Entonces, son tasas que se van utilizando para poder hacer todas esas previsiones y poder tener valores más cercanos a la realidad que podría darse en los siguientes años. También, cuando nosotros hacemos esta evaluación, vamos a encontrar que se requiere conocer una tasa de rendimiento requerida. ¿Qué es esta tasa de rendimiento requerida? La tasa de costo de capital que nosotros ya vimos cómo se calcula. Recordemos, ¿cómo se calcula la tasa si yo voy a financiar todo el proyecto con deuda? Yo aplico entonces aquella fórmula de K sub I. Si yo voy a financiarlo todo con capital ordinario, entonces yo voy a aplicar aquella de K sub E, que normalmente en mis proyectos yo no me complico y digo, voy a utilizar una tasa que es la misma de la deuda del banco más una prima de riesgo, el último método que nosotros conocíamos para poder calcular esta tasa de costo de capital cuando todo el dinero va a ser financiado por un socio o los socios que son ordinarios. Ahora, si mi proyecto está financiado por varios tipos, entonces yo ahí lo que voy a hacer es calcular el costo de capital promedio ponderado o el famoso WACC que estábamos viendo antes y ese es el que voy a utilizar. En este ejemplo ya me dicen que ese WACC o esa tasa de costo
de capital promedio ponderado es de 12% en este ejemplo. Entonces, para que miremos más adelante cómo se va a usar ese costo de capital. Esta es la primera medida. Como esta no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, no toma en cuenta los flujos descontados, por eso les decía, esta no me va a servir para poder tomar una decisión, me va a servir nada más como información, porque no va a tomar en cuenta qué es lo que sucede a lo largo del tiempo, me va a tomar valores puros. Entonces, este tiempo de recuperación o esta primera medida, lo que me da a conocer es el periodo de tiempo que se requiere para que el dinero que se va a ir generando en los siguientes años me sirva para poder recuperar la inversión inicial. Por ejemplo, en este caso, donde esta empresa tiene $100,000 al inicio y tiene estas cantidades aquí, 34, 39, 39. Cuando nosotros vemos esta situación aquí, nosotros decimos, aquí hay un valor negativo porque fue una salida de dinero. Y aquí empezamos a recuperar. En el año 1 recuperamos 34,000. En el año 2, 39. En el año 3, 39. Si yo les preguntara, ¿cuándo han terminado de recuperar lo que invirtieron al inicio del año? ¿Cuándo me dirían ustedes que sucede eso? Al final, Lick, sería en el cuarto año, Lick, para recuperar todo. Y como usted dijo que deberíamos de vender, en ese año deberíamos vender todo, Lick. A ver, pero yo en lo que invertí fueron 100,000, Kevin. Entonces, ¿realmente me tengo que esperar a los 4 años para decir ya lo recuperé? No, Lick, porque ya tirando en los primeros 4 años, yo creo que usted debería de recuperar los 100,000 A lempiras. ver, pero aquí, mire, aquí tenemos para nosotros dar una respuesta con más certeza. Aquí dice que en el año 1 vamos a obtener 34,000. Ya este es un valor neto, 34,432. En el año 2, 39,000. En el año 3, otros 39. Entonces, ¿en qué momento, en toda esta línea de tiempo que tengo acá, en qué momento ya logré recuperar esos 100? En el tercer año, Lick. En el tercer año. Ajá, más o menos ahí por el tercer año. Resulta que en el primer año recuperé 34. Ya en el segundo llevo 34 más 39, ¿verdad? Entonces, por allá por el tercer año yo estoy terminando de recuperar esos 100,000 que invertí. Ya el año 4 es pura ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos con esta medida es justamente calcular el tiempo exacto en el que yo puedo decir aquí se recupera la inversión. Entonces, fíjense aquí cómo se calcula. En este caso, yo tengo 100,000 acá, voy a colocar aquí del año 0 al año 4. Voy a colocar mis flujos de efectivos, el valor de 100,000. Miren lo que tengo acá, son exactamente los mismos que están acá, solo que los estoy colocando de manera vertical en lugar de horizontal como me aparecen ahí. Entonces, miren, 100,000 en el año 0. Vamos a ver cuándo recuperamos. En el año 2, en el año 1, perdón, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Ahora, decíamos más o menos en el año 3. Ahora, vamos a ver si exactamente es en el año 3. Entonces, lo que hacemos es decir, en el año 1 yo tengo recuperados 34,432. Voy a colocar o voy a abrir una columna aquí de ingresos acumulados. Entonces, en el año 1, ¿cuánto acumulé? 34,432. Luego, en el año número 2, voy a tener un flujo esperado de 39,530. Entonces, voy a tener aquí un ingreso de acumulado de 73,962. ¿De dónde sale este valor? De lo sumado de los 34 con los 39, Lick. Ajá, correcto. El valor que ya había tenido antes más los nuevos 39. Y miren, aquí digo 73 más 39 son 113. 113 más 32 son 145,000. Ese es el total de acumulado. Más bien lo agarró los 100 y le tuvieron ganancia de 13,000 lempiras más. Ajá, correcto. Ya empezamos a ver ya rendimientos reales para la empresa porque ya se recuperó la inversión. Ahora, la medida esta lo que quiere decirme es cuándo exactamente. Entonces, lo que hacemos para poder hacer el cálculo de cuándo exactamente se recupera la inversión, en este caso lo que hacemos es en esta columna de ingresos acumulados, identificar en qué año se acerca más a los 100,000, pero no los pasa.
Aquí tenemos 34,000, aquí tenemos 73,000, aquí ya se pasó, aquí tiene 113,000, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí ya tiene 113, quiere decir que el año en el que me voy a ubicar va a ser aquí, donde llegué a 73. Entonces, quiere decir que de entrada yo ya sé que tuvieron que haber pasado 2 años para recuperar la inversión. Ahora vamos a ver, porque decíamos nosotros, más o menos 3 años. Entonces, ese más o menos es el que tenemos que calcular aquí. Entonces, como ya sabemos que de entrada es año 2, entonces hacemos lo siguiente. Tomamos 100,000, que es este valor de acá, menos los 73,000 que están aquí, lo que ya acumulé. Quiere decir que me falta por recuperar 26,038. Ese es el valor que me hace falta recuperar. Lo divido entre el valor que está por recuperarse en el tercer año, en el año siguiente al que yo he seleccionado, que sería este valor que está aquí. Entonces, ese valor que yo tengo acá lo uso para dividir y esa división me va a dar como resultado 0.66. ¿De acuerdo? Repito, para que ustedes puedan ubicarse acá. Yo tengo los flujos esperados aquí normales, que son los que ya calculé. Tengo los ingresos acumulados, entonces digo año 1, 34, el año 2, 34 más 39, y así voy colocando. Entonces, tengo por ahí todos los acumulados. Ubico el valor que se acerca más a ese valor original, a ese valor que yo invertí, pero que no lo sobrepasa. En este caso es este 73,000 que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Ya el 113 no me sirve porque ya se pasó. Entonces aquí lo que yo digo es, esta línea, estos 73, es donde yo me voy a enmarcar y yo sé que esto, si me voy acá, está en el año 2, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que acá yo de entrada ya sé que me tardé 2 años, más otro poquito de tiempo que es el que voy a calcular con esta operación. Entonces aquí lo que hago es tomar 100,000, que son estos mismos 100,000 que están acá, menos 73,000, que son estos mismos que tengo acumulados acá. Ese valor que me da 26,038 es lo que está pendiente de recuperar de toda la inversión que yo hice. Lo divido entre 39,000, que es este valor que aparece acá, 39,359, que es el valor que yo recupero en el año 3. Al hacer esa división me da una fracción que en este caso es 0.66. Entonces, ese 0.66 yo se lo sumo al 2 que había separado de acá. Entonces yo digo que voy a recuperar la inversión en 2.66 años. Ahora, 2.66 años, ¿cuánto tiempo es? 2 meses y medio, Liz. 2 años y medio. Un poco más de 2 años y medio. ¿Cuánto exactamente podríamos decir? Entonces ahí Pongámosle 2 años y 8, 9 meses. Ajá, correcto. Entonces, ese más o menos 8 o 9 meses es el que nosotros debemos saber calcular. Entonces, nosotros aquí podríamos decir, bueno, el valor acá, diríamos nosotros, es 2.661546,279. Eso es exactamente. Ya sé que el 2 son 2 años enteros, 2 años completos. Entonces, lo que me interesa es esa fracción de 0.661546. La voy a multiplicar por 12. Si yo multiplico este valor por 12, ¿cuánto me va a dar? ¿Por qué por 12? Por 12 porque es un valor de meses en el año. Entonces multiplico por 12 y eso me va a dar, si ustedes hacen el cálculo ahí, 7.9 y 90 y no me acuerdo. 93. Entonces quiere decir que aquí voy a tener 7 meses. Yo puedo decir 2 años más 8 meses. Y verdad que los otros lo podemos multiplicar, ese punto 93 lo podemos multiplicar por los días para que nos dé exacto, ¿verdad, Lick? Lo que puedo hacer, correcto. Entonces aquí yo ya sé que tengo 2 años, ¿verdad? 2 años, que tengo 7 meses, porque así hice el cálculo aquí, ya vi que es 7.93. A este 7.93 le resto el 7, que es un valor entero, y lo que me queda lo multiplico por 30. Y yo voy a encontrar que entonces voy a tener aquí más 29 días.
Quiere decir que exactamente esta inversión yo la voy a recuperar en 2 años, 7 meses, 29 días, que es lo mismo a decir 2.66 años. ¿Para qué me sirve esto? Como les decía, no me sirve para tomar una decisión. Yo lo único que voy a hacer acá es decirle al inversionista, mire, ya allí cuando usted haga la inversión, cuando ya hayan pasado 2 años y casi 8 meses, entonces usted va a recuperar su inversión. Ya va a estar recuperada la inversión. Ahora, como les digo, hay proyectos donde yo puedo decir, imagínense, por eso no me sirve para tomar decisión esto. Imagínense que este proyecto, el flujo del año 1 fuese 100,000, exactamente 100,000. Si aquí el flujo es 100,000, ¿cuándo recuperé la inversión? Si yo invertí 100 y aquí en el año 1 voy a recibir 100, ¿cuándo recupero la inversión? Como si en el año 1 mete 100, ¿cuánto va a recuperar ¿Cuándo? sería exactamente en el Exactamente en el cuarto año? no, exactamente en el año 1. Imagínense que yo aquí tenga 100,000 de inversión y en el año 1 mis ingresos fueron de 100,000, quiere decir que yo ya recuperé mi dinero, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, ¿qué tal si los siguientes años son estos valores que están ahí, pero imagínense que estos valores son negativos? Entonces, ¿qué habría pasado si yo digo, Hay una bueno, pérdida. exacto, yo puedo decir acá, uy, qué bueno este proyecto, porque yo el año 1 ya recupero la inversión. Sí, recupero la inversión, pero de ahí me quedo generando puras pérdidas, entonces el proyecto realmente no es bueno, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que un proyecto se recupere un poquito más tardado como este, pero que siga manteniendo esos flujos que son positivos, eso es bueno para el proyecto. Por eso es que esta medida de simplemente decir cuando recuperé no es una medida para tomar decisiones, es solamente informativa, ¿de acuerdo? Aquí solamente me dicen cuándo se está, pero no me están diciendo si el proyecto es bueno o no. Entonces, si el proyecto es bueno o no, me lo van a decir las demás medidas que ya vienen del valor presente neto en adelante, ya todas las demás medidas que tenemos nosotros. Entonces, en este caso, con esa medida de calcular cuándo se recupera la inversión, yo simplemente la tomo como información para poder dársela a los inversionistas, pero no para que tomen decisión, sino nada más para que sepan cuándo recuperan su dinero, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver las medidas en la próxima clase. Así que nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna pregunta, si no, entonces nos podemos retirar y nos vemos mañana. Ah, ok, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.